Vale, pues muy bien. Después de Erasmus, tú volviste a España, ¿no? No sé qué hiciste, pero sé que volviste a Francia o a Suiza y realmente quiero saber si realmente hablar francés sirve en su vida profesional o lo que sea, ¿sabes? O su vida personal, todo eso. ¿Sirve hablar francés? ¿Te sirvió hablar francés? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues después de volver o sea, cuando finalicé mis estudios en Francia y volví a España, como te he dicho anteriormente, me fui a trabajar de nuevo a Francia, de otra zona. Esta vez estuve en París y estuve trabajando como unos 5 meses más o menos. Estuve trabajando en un buffet libre. Y claro, por supuesto que me ayudó el haber estado estudiando francés anteriormente para encontrar ese trabajo. Y bueno, después de esta experiencia, de esta segunda experiencia en Francia, he vuelto en varias ocasiones. La verdad es que el trato me he sentido bien acogida en general con los franceses. No sé, ¿sí? me han tratado bien en general. ¿Sí? Sí. Y después he estado pues en distintos sitios. Bueno, este año pasado estuve trabajando en una ciudad del sureste que se llama Valence durante el verano, bueno, 2 meses y medio. Anteriormente... ¿Qué hacías el verano? Es que me interesa bastante que haya hispanófonos que hablen francés, que se vayan un verano en Francia. ¿Para qué era? Si puedes desarrollar, por favor. Sí, siempre me he ido a trabajar y he estado trabajando en el mundo de la restauración. Sí. En mi caso, pues... he estado trabajando esta última experiencia. La verdad que cada experiencia ha sido totalmente distinta, he hecho cosas distintas, lo que también me gusta. Me gusta aprender cosas nuevas. Y en esta ocasión he estado ayudando en la cocina de un restaurante que estaba en un parque acuático. O sea, el entorno era inmejorable, tenía justo un lago enfrente, podía disfrutar del parque acuático, de practicar wakeboarding. Sí. Y muy bien. Pero a ver, ¿por qué cogieron una española y no un francés? No sé cómo conseguiste este trabajo. Sí. Digo. En este caso fue a través de una conocida, sí. Una amiga mía. Su hermano estaba trabajando como chef en este lugar. Sí. Entonces, pues hablando con él personalmente, con su hermano, inicialmente yo le dije un poco de broma, ¿no? Le dije, pues lo mismo, vengo un día aquí para trabajar contigo y pasar un verano. Y me dijo, sí, no habría ningún problema. Y cuando realmente llegó el momento que estaban contratando a gente, pues me puse en contacto con él para decirle si aún tenían puestos disponibles, y me dijo que sí, que no habría ningún problema, y ya pues me derivó para hablar con su jefe realmente. Hice todo el proceso de la entrevista y todo eso. ¿En francés? ¿Me contrataron? Sí. ¿Entrevista en francés? ¿Tú tenías contacto con la clientela o no? Sí, tenía contacto con la clientela. Es decir, había distintos, íbamos como rotando en los distintos puestos, ¿sí? Pero sí había, por ejemplo, uno de los lugares en los que me tocaba estar era atendiendo al público para vender helados. ¿Sí? Y para servir crepes, que he aprendido a hacer crepes. ¿Sí? Entonces sí, estaba en contacto directo con los clientes. ¿Y no tienes ninguna anécdota de, oye, me das una Coca-Cola y tú vuelves con una entrecot? ¿Eso nunca pasó? No, porque en principio no, con los helados lo que me costaba al principio era recordar los sabores. Vale. Empezaban a decirme, quiero, porque teníamos que servir los helados y evidentemente cobrarlos. ¿Sí? Entonces había veces que nos lo decían cuando nos los pedían y lo cobrábamos. Los clientes nos pedían qué sabores querían y luego nosotros íbamos al lado para servirlos. Entonces había veces que decía, perdona, no recuerdo el sabor que me han dicho, y quizás me inventaba un sabor. Me decía, era no sé qué, no era esto. Perdona, ¿me puedes repetir?
Es complicado, ¿eh? Recordarlo con toda la información en otro idioma, eso lo entiendo. Al principio me costaba, después ya era normal, ya sí, no había ningún problema. Claro. ¿Tú notaste una diferencia cultural entre los trabajadores franceses y los españoles o son iguales? No, en este caso estábamos totalmente... Es decir, hicimos un equipo muy bueno, Sí. y no notaba ninguna diferencia en el trato entre franceses y españoles. A ver, es cierto que a nivel de idioma, a veces si ellos estaban hablando entre ellos y gastaban una broma, o hay veces que no lo entendíamos, Sí. o nosotros estábamos hablando y les costaba trabajo entendernos algunas palabras. Pero cosas normales, es decir, no había ningún problema. Bueno, qué bien, pues interesante. O sea que en la universidad los franceses, o sea, te dejan en paz y todo, pero cuando trabajas en equipo ya formas parte de un grupo, ¿no? Sí, me sentí muy acogida por ellos, aunque también es cierto que luego fuera del trabajo, hice amistad con una persona que también había venido, es decir, hice más amistad de nuevo con personas que estaban trabajando allí temporalmente, solamente para ese periodo de verano, que con las personas que llevaban más tiempo allí trabajando. Pero, a ver, también es comprensible porque se conocen durante más tiempo, tienen sus amigos, su grupo, su familia, su vida allí, entonces... Pues es normal, también lo entiendo. Claro, claro. Yo, no sé, trabajo, tengo mi vida y a veces hay gente con las que trabajo que no diría que no tienen vida, pero han acabado, pero se quedan aquí. Un café. No, he acabado, me voy a casa. Un café, déjame en paz. Pero bueno, ahora entiendo el por qué quizás se quedan ahí. Quizás el trabajo es su único lugar social donde puede hablar, interactuar y todo eso. Pero es interesante que te relaciones con gente que esté en la misma situación que tú. Entonces, sí, viajaste a Francia, trabajaste un poco de camarera y luego volviste, era como una globetrotter y creo que te has ido a Suiza, me dijiste algún día, ¿no? Sí. ¿Cómo se hizo la conexión cómo hiciste desde Almería para ir a Suiza? También era enchufe, una página web, enchufe se dice. Sí, pero me ha Dicho algo raro. Porque realmente enchufe es como que no necesitas pasar el proceso de entrevista ni nada, directamente está contratada. En mi caso, bueno, pasé una entrevista, pero sí, fue a través de un conocido, me echaron una mano. O sea que enchufe, cuando sí. no puedes coger a alguien solo por recomendación, tienes que hablar con ella, pasar una entrevista o lo que sea, ¿no? Sí. Sí, Claro. normalmente sí, aunque sea una recomendación, tienes que pasar todo ese proceso. Vale. Sí, pero es más fácil. A ver, pues realmente Y última cosa, perdona, es que yo te corto muy mal organizado y olvidé porque a mí me gusta hablar de pasta. ¿Cuánto se gana una camarera en Francia? 2 meses o un mes o lo que sea. Pues a ver, depende de la zona y depende también del trabajo que hagas, ¿vale? En mi caso, he empezado a hablarte de la última experiencia que he tenido, pero realmente, bueno, empecé a irme fuera en 2022. Vale. Última experiencia trabajando, pues estaba ganando en torno a unos 2.000 euros 2.000 mensuales. euros. ¿Cuántas horas hacías? Depende del día. Es cierto que, a ver, yo estuve trabajando los meses que había más volumen de trabajo. Empecé a trabajar a mediados de junio hasta finales de agosto, 2 meses y medio. Entonces, en ese periodo, pues es cuando hay mayor clientela. Sí. Había veces, es decir, nos iban compensando, pero sí, sobre todo el primer mes, que fue como para mí, creo que fue el mes que más horas eché, podía hacer 12 horas, 11-12 horas. Dios, al día. Dios. ¿Y de qué depende el volumen de horas del tiempo?
o de qué depende? Del tiempo, ¿no? Sí, pero porque al principio sobre todo echaba más horas porque faltaba personal. No había, todo el personal que habían contratado aún no había llegado. Entonces, por eso tenía como unos horarios un poco más amplios. Trabajaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Y luego la hora de cierre por la noche no teníamos, o sea, teníamos un horario aproximado porque a partir de determinada hora ya no se acababa el servicio en cocina, pero no era fijo, es decir, al final este podía variar también dependiendo de los clientes que hubiese. Vale, muy bien. Entonces, 2.000 euros, pero ¿vale la pena irse a trabajar, ganar 2.000 euros mensuales, durmiendo allí, comiendo, no sé cómo va también todos los gastos que tenías ahí? Porque la idea era trabajar y ahorrar o tener una experiencia. No sé si realmente si alguien nos mira, se dice, oye, voy a intentar ir a Francia, no sé qué, ¿vale la pena o no? ¿O es demasiado caro vivir en Francia trabajando, digo? A ver, a mí sí que me mereció la pena. Fui por los dos motivos. Fui por tener una experiencia nueva y también por ahorrar un poco de dinero. En mi caso, digamos que la facilidad que tuve o la ayuda que tuve fue en el alojamiento porque estaba alojada con otra persona española que inicialmente... Muy mal. No, ya el tema del idioma ya no era un problema. No, me refiero, el estar compartiendo alojamiento con esta persona me hizo que ahorrase dinero. Si yo hubiese tenido que buscar un alojamiento para este periodo, etcétera, a lo mejor no me hubiese compensado. Pero en este caso, al compartir con alguien que ya tenía un alojamiento, simplemente alquilarme una habitación, pues sí. Y además, otra ventaja era que en el lugar donde yo estaba trabajando nos daban la comida. Es decir, nos daban las dos comidas. Entonces yo en casa prácticamente no tenía que comprar, excepto para los días que no trabajaba, o si yo quería comprar o quería tener algo más en casa, no sé, para desayunar, fruta, etcétera. Pero lo que son las comidas principales me las daban en el trabajo. Entonces todo eso también me ayudó. Pero buena comida. Sí, nosotros comíamos la misma comida. Siempre, a ver, la misma comida que podían servir a los clientes siempre que hubiese sobrado, por ejemplo, del día anterior. Vale, pero ¿no te cansas tú? No, bueno, no sé si había variedad, pero yo, por ejemplo, trabajo en McDonald's, ya estaré harto de comerlo, ¿no? Tú ya podías aguantar tú y... No, a ver, normalmente nosotros no siempre comíamos la comida de los clientes, ¿vale? Solo en determinados casos que hubiese sobrado del día anterior y no lo pudiesen servir después. Entonces sí, es decir, había variedad en los platos, pero no siempre podíamos acceder a ello. Entonces sí, digamos que las opciones se reducían un poco. Pero bueno, a veces sí que me cansaba. A veces me cansaba de comer siempre lo mismo, pero bueno, tenía la opción de comprar cosas distintas y llevármela. Había compañeros que se llevaban su propia comida desde casa, o si yo quería comer otra cosa, pues compraba lo que me apetecía y ya está. Claro, claro. Pues gracias, ¿no?, por toda tu transparencia, se diría, ¿no? Que para mí es muy claro, lo entiendo y seguro que la gente estará muy agradecida de oírte hablar así. Pues muy bien, ahora vamos a hablar de Suiza, ¿no? Me dijiste que fuiste a Suiza. No creo que fue para el turismo, pero quiero saber cómo fue el procedimiento de, estoy en España y me voy a trabajar en Suiza. ¿Y por qué en Suiza también? Vale. Primero, el destino fue un poco porque previamente había estado hablando con una amiga que ella ya había trabajado anteriormente en Suiza. Entonces, ella fue la que me dio la idea inicial del país de destino. Vale. Es importante tener contactos entonces. Sí, claro, al final el hablar con distintas personas te va dando ideas y bueno, luego cada uno tiene que ir adaptándola a su situación y ver si encaja o no. Claro. Pero entonces el país, o sea, el destino me lo fue a través de esta amiga y me animó también el hecho de que laboralmente los salarios son bastante más elevados que aquí en España. Sí. Entonces, una vez que ya había decidido el destino,
tenía claro que yo me iba a ir a trabajar. O sea, era la forma, para mí es la forma de viajar, pero no solamente de viajar, sino de conocer más un país, de interactuar. Es totalmente distinto al turismo, ¿no? Es decir, Claro. en el turismo vas, ves los sitios típicos, comes en los restaurantes más conocidos por los turistas, donde te van a cobrar mucho más caro, y a lo mejor no pruebas realmente la comida de allí. Vale. Tú te ibas en los barrios de Suiza, con la gente, con el pueblo suizo, ¿no? Sí, bueno, en mi caso estuve en un pueblo, ¿vale? Entonces, no iba a la ciudad. Iba a la ciudad para visitarla, pero quiero decir, elegí siempre destinos también porque era más fácil a la hora de trabajar, destinos que estuviesen en la montaña. Vale. Entonces, una vez que ya había elegido el lugar, o sea, el país de destino, pues lo hice a través, miré ofertas por empresas de trabajo temporal, Sí. que hay empresas que se dedican pues, a la hostelería en distintos países. Se llama, por si a alguien le interesa, hotel, se escribe Carrier, Career. Vale. Y- Career. Sí, en inglés, Sí. ¿vale? Entonces, y luego pues el final, punto Francia, FR, o punto Suiza, y vas a encontrar las ofertas de hostelería en todos esos países. Entonces empecé a buscar ofertas, o sea, eché algunas, o solicité el puesto a través de esta página. Y además lo que hice para que me facilitó, me ayudó bastante, fue directamente contactar con los hoteles en los que veía que había una oferta. Es decir, una vez que ya había visto que la oferta, el hotel, por ejemplo, Embajador, había publicado una oferta en esta página, pues accedía al contacto del hotel para enviarle mi currículum directamente al Departamento de Recursos Humanos, Bien. en lugar de hacer todo el proceso a través de la página Vale. de trabajo temporal. También porque a la hora de contratarte las condiciones pueden variar. ¿Cómo variar de qué? Variar en cuanto a si es una empresa de trabajo temporal la que te está contratando para cederte, digamos, al hotel, Sí. el salario por hora va a ser inferior a si te contrata directamente el hotel. Vale. Interesante. Entonces, pues me contrataron, fue como... Tuve mucha suerte la primera vez, porque justo cuando me contrataron era porque una chica española que habían cogido para ese puesto en ese hotel, por problemas personales, había tenido que volver a España. Vale. Entonces me contrataron en su puesto para cubrir ese puesto que se quedó libre durante 2 meses. ¿Qué puesto era? Era para trabajar también en el servicio del buffet del hotel. Vale. Entonces, Igual que en Francia, ¿no? Era distinto porque además todos los sitios donde he estado han sido distintos, aunque fuese un buffet, pero las funciones variaban. Vale. Y bueno, pues esa fue mi primer contrato en Suiza. ¿Y qué tal? ¿Bien? Otra ventaja que tiene el trabajar en hostelería es que normalmente cuando estos hoteles, en este caso son hoteles lo que te contratan tienen puestos disponibles, pues no solamente de camarera o restauración, sino limpieza de habitaciones, mantenimiento, para trabajar de masajista o en el spa. Es que además te proporcionan alojamiento, bien en el propio hotel, habitaciones que están disponibles para los ¿Buenas empleados. o ¿Buenas? Había de todo. En mi caso, 12 en una habitación. no, eran habitaciones, podías tener opción a compartir alojamiento, aunque tuvieses dormitorios separados, pero con zonas comunes, como si fuese un pequeño apartamento, Vale. o habitaciones individuales. Vale, vale. Los precios variaban, depende de qué opción eligieses. O sea que pagabas el alojamiento entonces. Sí, ellos te descuentan, es decir, la facilidad es que no tienes, una vez que llegas allí, tú ya tienes tu alojamiento. Pero sí, ellos te descuentan una parte, un importe del alojamiento, evidentemente. Vale, vale. Igual Bien. que con la comida. En la comida era similar. Cada hotel puede funcionar distinto.
En el primero, por ejemplo, lo que hacían era darnos unos tickets, que era ticket por cada comida que tú tuvieses, cada comida que cogieses, Sí. tú tenías que utilizar un ticket. Entonces tú pagabas al mes, pues no sé, dependiendo del número de comidas que quisieses hacer allí. Si sabías que ibas a comer 2 veces al día, pues comprabas los tickets correspondientes, Sí. y luego cada vez que ibas lo entregabas. Vale. Entonces ¿Cuánto también, valía un ticket? pues no recuerdo... ¿20 euros? No. No recuerdo el precio exacto. Era al cambio, creo que eran como... No sé si llegaba a los 10 francos suizos, que más o menos era como 10 euros. Sí. ¿Y O valía quizá la pena? un poquito menos, quizá. Sí, sí valdría la pena. Si sea comprabas que- los tickets, Sí. además, o sea, comías bien. Por Sí. ese dinero te daban una comida... Tú comes mucho, ¿no? Sí, aunque sea pequeña o como me gusta comer. Tú comías mucho. No, pero tiene que valer la pena, ¿no? Sí, podías elegir, es decir, tenían variedad, podías elegir entre distintos platos, ensaladas, postre, café, si querías. Entonces, sí que merecía la pena. Qué guay. Ah, está bien, ¿no? Interesante. O sea que yo creo que en la vida hay que ser correcto con todo el mundo y normalmente te surgirán, como decir, oportunidades. Porque si, no sé, te comportas mal con mucha gente, ninguna oportunidad te saldrá. Pero yo creo que tú, al ser buena persona, seria y formal, diría, pues te surgen tantas oportunidades. No sé si me equivoco, pero tú eres buena, ¿no? O mala. No, buena, ¿no? No sé, no puedo decidir, no puedo opinar de mí mismo. Claro. No, una persona mala no la invitaría a trabajar conmigo y todo eso. ¿Y qué tal en Suiza? Mejor 2.000 euros el mes, ¿no? Más o ¿No? menos. Más. En Suiza, a ver, en Suiza estamos hablando que la moneda es el franco suizo. Sí. Y bueno, actualmente no sé cómo está el cambio entre el franco y el euro. Cuando yo estuve en 2022, prácticamente eran similar, no sé si había diferencia de un par de céntimos del franco con respecto al euro. Vale. Es decir, que prácticamente era lo mismo. Entonces, los sueldos son bastante más elevados. En mi caso, por trabajar en el buffet, que digamos que era de los puestos, no iba a decir más bajos, porque al final son todos similares, pero es decir, por un puesto no cualificado como puede ser en restauración o dentro del hotel, cualquiera de los otros puestos. Si no me equivoco, estábamos ganando brutos, es decir, sin descontar el alojamiento y la comida, unos 3.800 francos. Dios, casi 4.000. Sí. Y luego, una vez que descontábamos el alojamiento y la comida, pues no lo recuerdo exactamente, pero podría quedarse en unos 3.000 francos aproximadamente, o quizás un poquito más. O sea, 3.000 euros al mes. Sí, a ver, esto también depende. Alojado y con Sí, comida, pero ¿no? esto también depende del tipo de contrato que tengas. Vale. Depende del hotel, depende de varios factores. En mi caso, la primera experiencia, digamos que gané más dinero porque al ser un contrato temporal no tenía que pagar un seguro de salud. Sí. Y el alojamiento era más económico que la segunda vez, es decir, tenía una habitación pequeñita, pero el alojamiento era más económico. Entonces, en este caso sí que fue más rentable. Sin embargo, en mi segunda experiencia en Suiza, gané menos, o sea, los ingresos se redujeron porque me habían hecho un contrato indefinido, entonces tenía que pagar un seguro de salud mensual. El alojamiento también, bueno, fue una elección personal mía, en este caso cogí un apartamento, Sí. que era más caro. Y sí, también teníamos derecho a comida, Sí. podríamos tener derecho a comida también. Inicialmente yo no elegí esa opción porque estaba en un apartamento y yo misma cocinaba. Pero después sí que me cambié esa opción y cogí una habitación en el hotel. Y básicamente, pues al tener la habitación y coger los tickets del restaurante, pagaba lo mismo que si solo me alojase en el apartamento. Vale.
Pero es cierto que los ingresos fueron inferiores a mi primera experiencia. Y el salario sí que era similar. Más o menos el salario eran unos 3.800 francos brutos. ¿Y por qué no te quedaste a Suiza? Bueno, a ver, me gustó la experiencia, pero es cierto que a los 4 meses tenía un horario un poco... era agotador. Es decir, en este caso estaba también trabajando en un buffet, pero empezaba muy temprano. ¿Qué es muy temprano? A las 6 de la mañana. Yo. Todos los días, hasta las 1 o 2. Nuestro horario era más o menos la 1, pero dependiendo de si habías acabado o si surgía cualquier otra cosa que le tenías que echar una mano a los compañeros. Y por una parte estaba muy bien si no hubiese trabajado por la tarde, pero aparte por la tarde tenía que trabajar 3 horas más en el servicio del restaurante. Entonces pues solía terminar en el restaurante sobre las, depende, 9-10 de la noche. Y durante 4 meses esto al final se hace un poco pesado. ¿No tenías días de descanso? Sí, tenía días de descanso. Tenía 2 días de descanso. Pero bueno, mi intención tampoco era quedarme mucho tiempo allí, era más pues estar una temporada para ganar algo de dinero y tener esa experiencia y volver. Sí, bueno, lo más difícil cuando estás fuera de España, ¿qué es lo más difícil para ti? Puede ser la comida, la familia, los amigos, no lo sé. No sé. A ver, soy una persona muy independiente, entonces te diría quizás a la hora de sociabilizar, pero bueno, no es mi problema. Es decir, realmente soy una persona muy abierta, muy extrovertida y no me suele costar trabajo relacionarme con los demás. Un poco lo que creo que lo que hemos dicho anteriormente respecto a tener amistad, a hacer amistad con personas del país es más complicado, pero bueno, por el resto, es decir, con los compañeros y todo, con los compañeros de trabajo, al final haces unión porque todos estáis en la misma situación. Claro. Así es que no sé, diría quizás el trabajo, horas de trabajo. Sí. Porque normalmente cuando me he ido fuera eran temporadas o de invierno o de verano donde el volumen de clientela es mayor. Entonces, bueno, son jornadas largas donde echas bastantes horas de trabajo, es un trabajo físico. Sí. Y bueno, tienes 2 días para recuperar, descansar y hacer un poco de turismo, bueno, cada uno lo que le apetezca, ¿no? Pero para visitar, en mi caso, visitar los lugares de alrededor, etcétera. Entonces, bueno, quizás las horas, pero también depende mucho del lugar en el que estés. Claro, depende de los horarios. Claro, depende del horario. ¿Hay algo raro que notaste en Suiza o en Francia? Sí, en Francia, bueno, depende de la zona en la que estés, pero en la última zona en la que estuve, tienen por costumbre darse 3 besos cada vez que te ven. O sea, cada vez que tú llegas a un sitio o que te vas, das 3 besos. Eso está bien, ¿no? No, es demasiado. Para mí es demasiado. A ver, en España tenemos costumbre de dar 2 besos, pero tenemos costumbre de dar 2 besos cuando no ves a alguien hace tiempo. No sé, yo veo a una amiga que no, o bueno, si eres una persona más cercana o cariñosa, puedes dar un abrazo, pero por ejemplo con los compañeros de trabajo tú no das 2 besos todos los días. Entonces, cada vez que llegaba al trabajo por la mañana, era dar 3 besos, y luego, o sea, y si yo llegaba y luego había compañeros que llegaban más tarde, se pasaban por allí y te daban 3 besos. ¡Qué fuerte! Todos los días. Y luego cuando te ibas, de nuevo lo mismo. Y era como, ¿pero por qué todos los días 3 besos? ¿Por qué? Es demasiado. Es costumbre, es Francia, pero es bueno, ¿no? Pero entre chicos y chicas, o sea, da igual, 2 chicos te veían 3 besos. No, 2 chicos no. Sí, todo el tiempo. Y para mí era gracioso. 2 chicos se daban besos. Era como, no sé, por ejemplo, había
un chico que estaba trabajando de seguridad en el parque que era muy fuerte, estaba muy fuerte y... ¿Te gustaba, no sé, no, pero me refiero, era como muy gracioso porque llegaba y le daba 3 besos a los otros, no sé, para mí era muy gracioso porque no estaba acostumbrado. En España, ¿qué hacéis? ¿Os dais la mano? Entre hombres se suelen dar la mano, o como mucho, no es lo normal, pero con mucho un abrazo, pero 2 besos no. O sea, eso a lo mejor entre familiares Sí. puede que sí que se den 2 besos, pero no es lo normal. Lo normal entre amigos o conocidos es dar la mano. Claro. Es como un saludo así. Entiendo. Y yo había momentos en los que estaba cansada a lo mejor o no me apetecía y simplemente decía, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Y ya con eso bien. Si quieres evitar esto en Francia, tienes que decir estoy enfermo y la gente no te da besos. Sí, hubo un momento que realmente estaba resfriada y era, no, lo siento, estoy resfriada, y al final se reía como decía, ¿sigues resfriada? Qué cabrones. No sé, te querían, no sé. Bueno, pues eso solo fue en esta parte, por ejemplo, en los demás sitios donde trabajé antes en Francia no era así, no eran 2 besos todo el rato ni nada. A veces son 4, cuidado. Pues última cosa, vamos a hacer un pequeño juego de, no sé cómo lo llamaría, sería como alternativas. Te pregunto una cosa y me dices si lo mejor sería en Francia, en España o en Suiza, ¿vale? Entonces, te voy a preguntar cosas en francés y tú me puedes contestar. Si no habláis francés, chicos, coger el curso de Kiwi Club y seguro que lo entenderéis, ¿vale? Alors, où est-ce que c'est mieux? ¿Dónde está mejor? ¿En France, en Suisse ou en Espagne? ¿Dónde está mejor? ¿En Francia, en Suiza o en España? La nourriture. Espagne, toujours. Vraiment? Oui, sans doute. La France, c'est pas... C'est l'un des meilleurs pays gastronomiques en France? La France? Pour moi, non. Non, ok, il y a des très bons kebabs en France. Mais écoute, kebab, si tu me demandes la nourriture, kebab, tu peux trouver ça n'importe où. Hein? C'est pas spécifique de la France. C'est pas. C'est vrai. Toi, la nourriture, c'est très sérieux. Oui. Es muy serio para ti. Le salaire, c'est la. Comment dire? C'est la diète méditerranée. Ici, bah, c'est la meilleure option. Ouais, le régime méditerranéen. Ouais. Le salaire, c'est mieux où? En Suisse, en France ou en Espagne? En Suisse. Vraiment? Oui. Le coût de la vie. Quel est le meilleur coût de la vie? Quand tu veux dire coût de la vie, c'est pour... Les frais, le loyer, la nourriture. Où est-ce que c'est le moins cher et le mieux? Les plus chers, c'est en Suisse aussi. C'est vrai, si tu vas seulement pour quelques mois, tu peux, comment dire, tu peux profiter des avantages, tu peux gagner de l'argent. Donc c'est la plus chère. Si tu restes plus longtemps là-bas, tu n'auras pas assez de bénéfices. Mais si tu me demandes la plus économique, je dirais France en Espagne, c'est similaire hein, aujourd'hui, je crois. Les prix, par exemple, si tu fais les courses, oui. c'est pareil, les prix sont pareils. Oui. Mais peut-être pour les logements et tout ça, c'est plus cher en France. Parce que bon, tu dois voir les mobilières. Les meubles. Les meubles, pardon. Acheter les meubles bah, et tout. Ouais. Acheter les meubles, ouais, c'est plus cher. Les meilleurs horaires de travail, France, Suisse ou Espagne? Actuellement, pour moi, pour le travail que je fais aujourd'hui, en Espagne. Mais si tu me demandes pour les différentes expériences qu'on a parlé avant, je dirais ma première expérience en Suisse, c'était la meilleure pour les horaires. D'accord. C'est quoi? Où est-ce qu'on a le meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle?
Oh, je crois que c'est un peu pareil là. Je veux dire, ça dépend de ton boulot, ta métier. Pour moi, maintenant, j'ai beaucoup de temps libre, on va dire. Mais les expériences en restauration, je dirais, c'est similaire en Suisse et en France. J'avais à peu près le même temps libre. D'accord. Et les démarches administratives, c'est plus facile où? En Suisse ou en France? Sont compliqués les deux, hein? C'est Oui. pas facile. En tout cas, oui, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est un peu la situation c'est similaire parce que par exemple si tu dois loyer une maison, tu veux avoir en location, c'est pas facile. Il te demande que tu restes longtemps, un minimum de temps en France ou en Suisse. En plus, tu dois payer minimum, non, tu dois avoir 3 fois le salaire doit être 3 fois plus que les prix de la location en France. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais je me rappelle de ça. Oui, c'est comme ça. Mais là, c'est compliqué. Ça veut dire, si tu gagnes 2000 €, la location coûte 1200 €, tu dois gagner, c'est pas assez, 2000 €. Non, c'est pas assez. Ça veut dire, tu dois gagner 3500 € pour avoir le droit à accéder à une location. Bien sûr, il faut travailler en Suisse. Je ne suis pas sûre. C'est similaire en Suisse. Hein? Ouais. Oui, j'ai demandé pour louer une maison et c'était pareil. En plus, les endroits où j'ai travaillé, c'est des endroits qui sont, comment dire, tu ne peux pas accéder si tu travailles là-bas. C'est pas facile pour les travailleurs. C'est plus pour le tourisme. D'accord. Donc, oui, c'est pas facile louer une maison, même une chambre en Suisse. D'accord. C'est intéressant, c'est intéressant. Et dernière chose, la météo. En Espagne, c'est les meilleurs, bien C'est sûr. la meilleure. D'accord. Merci beaucoup, Juani. J'espère que ça va aider beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils doivent aller étudier en France, travailler en Suisse, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Si tenéis preguntas, las podéis poner en los comentarios. Y os digo a la próxima, hasta la próxima. Gracias. Merci beaucoup. Au revoir. Chao. Y ahora voy a hacer una publicidad. Oye, si no me conoces, he creado un docu-reality y si quieres aprender francés en inmersión total con un profe y alumnos, pues mira en la descripción y puedes acceder a tu primera clase gratis o comprar o hacerte con nuestro libro, comprar nuestro libro donde tendrás todas las clases y todo lo que necesitas para dominar el francés y aprender el francés desde cero, divirtiéndote, ¿vale? Seguimos con eso.